No sé, desde que yo empecé, por ejemplo, mi familiares profesionales trabajaban más de una guerra. Permíteme utilizar esta parte de la clase para... Ya la van a poder seguir en todo rato. Quiero mostrarles este video porque les había prometido en diciembre, no sé si lo dije a ustedes directamente, pero lo dije al otro grupo que iba a pensar en algo motivador para el proyecto de aprendizaje, para el proyecto de la materia con el aprendizaje de matemática y la lógica. Y esta es una charla que dura unos 20 minutos, que a mí me parece que puede ser motivadora. Ustedes me dirán al final si lo fue. Y no está exactamente relacionado con el tema tecnológico, pero ya van a ver que sí. What is going to be the future of learning? Vieron que es el profesor Sugata Mitra y es una de los videos del TED, para si lo quieren conseguir en internet y bajarlo por separado. Está en inglés, pero está subtitulada. Si lo pueden seguir. I do have a plan, but in order for me to tell you what the plan is, I need to tell you a little story which kind of sets the stage. I tried to look at where did the kind of learning we do in schools, where did it come from? And you can look far back into the past, but if you look at present day schooling the way it is, it's quite easy to figure out where it came from. It came from about 300 years ago. And it came from the last and the biggest of the empires on this planet. Imagine trying to run the show, trying to run the entire planet without computers, without telephones, with data handwritten on pieces of paper and traveling by ships. But the Victorians actually did. What they did was amazing. They created a global computer made up of people. It's still with us today. It's called the Bureaucratic Administrative Machine. In order to have that machine running, you need lots of people. They made another machine to produce those people, the school. The schools would produce the people who would then become parts of the bureaucratic administrative machine. They must be identical to each other. They must know three things. They must have good handwriting because the data is handwritten. They must be able to read, and they must be able to do multiplication, division, addition, and subtraction in their head. They must be so identical that you could pick one up from New Zealand and ship them to Canada, and he would be instantly functional. The Victorians were great engineers. They engineered a system that was so robust that is still with us today. Continuously producing identical people for a machine that no longer exists. The empire is gone. So what are we doing with that design that produces these identical people? And what are we going to do next, if we ever are going to do anything else with it? So that's a pretty strong comment there. I said schools as we know them now, they're obsolete. I'm not saying they're broken. It's very fashionable to say that the education system is broken. It's not broken. It's wonderfully constructed. It's just that we don't need it anymore. It's outdated. What's the kind of jobs that we have today? Well, the clerks are the computers. They're there in thousands in every office. And you have people who guide those computers to do their clerical jobs. Those people don't need to be able to write beautifully by hand. They don't need to be able to multiply numbers in their heads. They do need to be able to read. In fact, they need to be able to read, discern. So that's today. But we don't even know what the jobs of the future are going to look like. We know that people will work from wherever
whenever they want, in whatever way they want. How is present-day schooling going to prepare them for that world? So I walked into this whole thing completely by accident. I used to teach people how to write computer programs in New Delhi 14 years ago. And right next to where I used to work, there was a slum. And I used to think, how on earth are those kids ever going to learn to write computer programs? Or should they not? At the same time, we also had lots of parents, rich people, who had computers, and who used to tell me, you know, my son, I think he's gifted. Because, you know, there's wonderful things with computers. And my daughter, oh, surely she's, you know, extra intelligent and so on. So suddenly figured that how come all the rich people are having these extraordinarily gifted children? What did the poor do wrong? I made a hole in the boundary wall of the slum next to my office and stuck a computer inside it just to see what would happen if I gave a computer to children who never would have one, didn't know any English, didn't know what the internet was. The children came running in, it was 3 feet off the ground, and they said, what is this? And I said, yeah, it's, you know, I don't know. So they said, why have you put it there? I said, just like that. And they said, can we touch it? I said, if you wish to. And I went away. About 8 hours later, we found them browsing and teaching each other how to browse. So I said, but that's impossible. Because, you know, how is it possible? They don't know anything. My colleague said, no, it's a simple solution. One of his students must have been passing by, showed them how to use the mouse. So I said, yeah, that's possible. So I repeated the experiment. I went 300 miles out of Delhi into a really remote village where the chances of a passing software development engineer it was very good. I repeated the experiment there. There was no place to stay, so I stuck my computer in and I went away. Came back after a couple of months, found kids playing games on it. And they saw me, they said, we want a faster processor and a better mouse. So I said, how on earth do you know all this? And they said something very interesting to me. In an irritated voice, they said, you've given us a machine that works only in English, so we have to teach ourselves English in order to use it. That's the first time as a teacher that I heard the word teach ourselves said so casually. Here's a short glimpse from those years. That's the first day at the hole in the wall. On your right is an 8-year-old. To his left is his student. She's 6. And he's teaching her how to browse. Then on to other parts of the country, I repeated this over and over again, getting exactly the same results that we had. An 8-year-old telling his elder sister what to do. And finally a girl explaining in Marathi what it is. And said there's a processor inside. So I started publishing. I published everywhere. I looked out and measured everything. And I said in 9 months, a group of children left alone with a computer in any language will reach the same standard as an office secretary in the West. I've seen it happen over and over and over again. But I was curious to know what else would they do if they could do this much. I started experimenting with other subjects. Among them, for example, pronunciation. There's one community of children in southern India whose English pronunciation was really bad. And they needed good pronunciation because that would improve their jobs. I gave them a speech-to-text engine in a computer. And I said, keep talking into it until it types what you say. They did that. And what a little bit of it. Nice to meet you. Nice to meet you. The reason I ended with that, the face of this young lady over there, is because I suspect many of you know her. She is now joined the call center in Hyderabad and may have tortured you about your credit card bills. In a very clear English accent. So then people said, well, how far will it go?
where does it stop? I decided I would destroy my own argument by creating an absurd proposition. I made a hypothesis, a ridiculous hypothesis. Tamil is a South Indian language, and I said, can Tamil-speaking children in a South Indian village learn the biotechnology of DNA replication in English from a street side computer? And I said, I'll measure them, they'll get a 0. I'll spend a couple of months, I'll leave it for a couple of months, I'll go back, they'll get another 0. I'll go back to the lab and say, we need teachers. I found a village, it was called Pali Kupam in southern India. I put in whole computers there, downloaded all kinds of stuff on the internet about DNA replication, most of which I didn't understand. The children came rushing and said, what's all this? So I said, it's very topical, very important, it's all in English. So they said, how can we understand such big English words and diagrams and chemistry? So by now I had developed a new pedagogical method, so I applied that. I said, I haven't the foggiest idea. and anyway, I'm going away. So I left them for a couple of months. They got 0, I gave them a test. I came back after 2 months and the children trooped in and said, we've understood nothing. So I said, well, what did I expect? So I said, okay, but how long did it take you before you decided that you can't understand anything? So they said, we haven't given up. We look at it every single day. So I said, what? You don't understand these screens and you keep staring at it for 2 months, what for? So a little girl, who you will see just now, she raised her hand and she says to me in broken Tamil and English, she said, but apart from the fact that improper replication of the DNA molecule causes disease, we haven't understood anything else. So, I tested them. I got an educational possibility, 0 to 30% in 2 months in the tropical heat under the computer under the tree in a language that they didn't know, doing something that's a decade ahead of their time. Absurd. But I had to follow the Victorian norm. 30% is a fake. How do I get them to pass? I have to get them 20 more marks. I couldn't find a teacher. What I did find was a friend that they had. A 22-year-old girl who was an accountant, and she played with them all the time. So I asked this girl, can you help them? So she says, absolutely not. I didn't have science in school. I have no idea what they're doing under that tree all day long. I can't help you. I said, I'll tell you what, use the method of the grandmother. So she says, what's that? I said, stand behind them. Whenever they do anything, you just say, well, wow, I mean, how did you do that? What's the next stage? Gosh, when I was your age, I could have never done that. I mean, you know what grannies do. So, she did that for 2 more months. The scores jumped to 50%. Kalipur had caught up with my control school in New Delhi, a rich private school with a trained biotechnology teacher. When I saw that graph, I knew there is a way to level the playing field. Here's Kalipur. I got the camera angle wrong in that one's amateur stuff, but what she was saying, as you could make out, was about neurons, but her hands were like that, and she was saying neurons communicate. At 12. So, what are jobs going to be like? Well, you know what they're like today. What's learning going to be like? We know what it's like today, children poring over with their mobile phones on the one hand, and then reluctantly going to school to pick up their books with the other hand. What will it be tomorrow? Could it be that we don't need to go to school at all? Could it be that at the point in time when you need to know something, you can find out in 2 minutes? Could it be a devastating question? A question that was framed for me by Nicholas Negroponte. Could it be that we are heading towards or maybe in a future where knowing is obsolete? But that's terrible. We're Homo sapiens. Knowing, that's what distinguishes us from the apes. But look at it this way. It took nature 100 million years to make the ape stand up and become Homo sapiens. It took us only 10,000 to make knowing obsolete. What an achievement that is.
but we have to integrate that into our own future. Encouragement seems to be the key. If you look at Cookcom, if you look at all of the experiments that I did, it was simply saying, wow, saluting learning. There is evidence from neuroscience. The reptilian part of our brain, which sits in the center of our brain, when it's threatened, it shuts down everything else. It shuts down the prefrontal cortex, the parts which learn. It shuts all of that down. Punishment and examinations are seen as threats. We take our children, we make them shut their brains down, and then we say, perform. Why did they create a system like that? Because it was needed. There was an age in the age of empires when you needed those people who can survive under threat. When you're standing in a trench all alone, if you could have survived, you're okay, you passed. If you didn't, you failed. But the age of empires is gone. What happens to creativity in our age? We need to shift that balance back from threat to pleasure. I came back to England looking for British grandmothers. I put out notices in papers saying, if you're a British grandmother, if you have broadband and a web camera, can you give me 1 hour of your time per week for free? I got 200 in the first 2 weeks. I know more British grandmothers than anyone in the universe. They call it the granny cloud. The granny cloud sits on the internet. If there's a child in trouble, we beam a gran. She goes down over the sky and she sorts things out. I've seen them do it from a village called Diggles in northwestern England, deep inside a village in Tamil Nadu, India, 6,000 miles away. She does it with only one age-old gesture. Okay? Watch this. You can't catch me. You say it. You can't catch me. I'm the gingerbread man. Well done, very good. So what's happening here? I think what we need to look at is we need to look at learning as the product of educational self-organization. If you allow the educational process to self-organize, then learning emerges. It's not about making learning happen, it's about letting it happen. The teacher sets the process in motion, and then she stands back in awe and watches as learning happens. I think that's what all this is pointing at. But how will we know? How will we come to know? Well, I intend to build these self-organized learning environments. They're basically broadband, collaboration, and encouragement put together. I've tried this in many, many schools that we've tried all over the world, and teachers sort of stand back and say, it just happens by itself? And I said, yeah, it happens by itself. How did you know that? And I said, you won't believe the children who told me and where they're from. Here's the soul in action. This one is in English. He maintains law and order. The German is the teacher. Electrical charge. The net charge on an ion is equal to the number of protons in the ion minus the number of electrons. A decade ahead of the time. So souls, I think we need a curriculum of big questions. You already heard about that. You know what that means. There was a time when Stone Age men and women used to sit and look up at the sky and say, what are those twinkling lights? They did the first curriculum. But we've lost sight of that wondrous question. We've brought it down to the tangent of an angle. But that's not sexy enough. The way you would put it to a 9-year-old is to say if a meteorite was coming to hit the Earth,
how would you figure out if it was going to or not? And if he says, well, what, how? You say there's a magic word, it's called the tangent of an angle, and leave him alone. He'll figure it out. So here are a couple of images from souls. I tried incredible questions. Where did the world begin? How will it end? To 9-year-olds. This one's about what happens to the air we breathe. This is done by children without the help of any teacher. The teacher only raises the question and then stands back and admires the answer. So, what's my wish? My wish is that we design the future of learning. We don't want to be spare parts for a great human computer, do we? So we need to design a future for learning. And I've got to get this wording exactly right, because it's very important. My wish is to help design a future of learning by supporting children all over the world to tap into their wonder and their ability to work together. Help me build this school. It will be called the School in the Cloud. It will be a school where children go on these intellectual adventures, driven by the big questions, which then mediate as footing. The way I want to do this is to build a facility where I can study this. It's a facility which is practically unmanned. There's only one granny who manages health and safety. The rest of it's from the cloud. The lights are turned on and off by the cloud, etc., etc. Everything's done from the cloud. But I want you for another purpose. You can do self-organized learning environments at home, in the school, outside the school, in clubs. It's very easy to do. There's a great document produced by Ted which tells you how to do it. If you would please do it across all 5 continents and send me the data, then I'll put it all together, move it into the School of Clouds, and create the future of learning. That's my wish. And just one last thing, I'll take you to the top of the Himalayas. At 12,000 feet, where the air is thin, they once built 2 hole-in-the-wall computers. And the children flocked there. There was this little girl who was following me around. And I said to her, I want to give a computer to everybody, every child. I don't know, what should I do? And I was trying to take a picture of her, quietly. She suddenly raised her hand like this and said to me, get on with it. I think it was good advice. I'll follow her advice. I'll stop talking. Thank you. Thank you very much. Thank you very much. Wow. ¿Han visto videos de TED antes? No. Son muy motivadores. Hay toda una polémica en torno a ellos en el mundo. El profesor Mitra tiene un libro que se llama Un hoyo en la pared. Cuesta $2. Está en línea en uno de los lugares donde ustedes pueden conseguirlo si quieren leer los detalles. El futuro del aprendizaje. Mi trabajo se acaba. Este trabajo de ser quien conduce el proceso, como si estuviese entregándoles algo en el camino, como si se fuesen aquí cargados, no sé, con algún objeto que contiene lo que aprendieron. Por supuesto que está jugando con la flexibilidad de algunas tecnologías y la flexibilidad de los jóvenes, los muy jovencitos que se adaptan a cualquier manera de utilizar cualquier cosa fácilmente. Pero ¿qué hacemos a este nivel, entre nosotros, entre los adultos, para mantener el proceso? Porque una de las cosas que queda clara en todo esto es que no es solamente el aprendizaje en la escuela
primaria o secundaria la que va a cambiar. Esto tiene repercusiones a todo nivel. Entonces, bueno, yo quería mostrarles el video, una manera de motivarlos a pensar en posibles vertientes del proceso de aprendizaje que pudiéramos nosotros favorecer con alguna forma de inteligencia artificial, como las que estamos modelando en el curso. Es decir, un tutor inteligente es una meta que se han fijado varios proyectos, muchos proyectos en los últimos 50 años. ¿Será que podemos hacer uno, por ejemplo? Un problema que no ocurre con los... bueno, ustedes vieron cómo está pasando con el niño, es que sueltas una pregunta y la pregunta es suficientemente motivadora para que los chamos se lancen y consigan referencias suficientes para entenderla. Pero las preguntas que hacemos nosotros son más difíciles, en cuanto a que no hay una manera fácil de responderla. Entonces, por ejemplo, el que guía el proceso de validación de la pregunta por medio de una experiencia pareciera todavía ser necesario. Digo yo, estoy especulando, ustedes me dirán. Lo que queda claro en todo esto es que la tecnología está haciendo un papel diferenciador. Aprender con estas cosas que tenemos nosotros a la mano es diferente a aprender con las cosas que ustedes aprendieron hace 10 años. Muy diferente. Es suficientemente diferente. Bueno, ahí le dejo ese batazo. Quería completar el día de hoy la unidad 5 del curso. Fíjense que lo que yo trataba de hacer para el curso es hacerlos leer el texto guía, y no es solamente porque quiera pegarme a la forma tradicional, de hecho eso no se hace de la forma tradicional, sino porque una de las cosas que hemos descubierto es que esa nueva manera de pensar, de leer, ¿cómo es que le dijo el profesor en la película? Juiciosamente. Hay buenos efectos, ustedes vieron lo que puede producir un mouse, una pantalla y alguna interacción con unos gráficos en los niños, pero por otro lado, la web, por ejemplo, está teniendo un efecto contrario en nosotros. El ejercicio de leer corrido de arriba abajo, en el que uno hilaba toda una secuencia de ideas que alguien había preparado para uno, porque eso es lo que hace un escritor, las conecta de manera que, en la forma que él cree que se conecta mejor, para llevar al lector desde una posición en la que no sabe algo a una posición en la que entiende el concepto. Es un texto guía que hace eso. No se puede hacer si ustedes están saltando de enlace en enlace. Si saltan de acá para acá porque ahí ya se fue para otro sitio. Es muy difícil no hacerlo cuando uno tiene una interfaz como esta llena de botones vistosos y de tabs por todos lados, tabuladores que están aquí arriba. Y además en donde aparecen algunos textos que tienen enlaces que uno puede clic y saltar, ¿no? Como este. Eso es muy difícil de hacer. Por eso la existencia desde hace ¿cuántos años? 6 años o más de hacer este ejercicio de leer el texto acá para hacer un ejercicio de lectura juiciosa, es decir, qué exactamente es lo que nos quieren decir con lo que está escrito allí, que nos parece que es uno de los problemas que están enfrentando el aprendizaje, el autoaprendizaje entre los adultos. Yo voy a leer la unidad 5 por esa razón y ustedes me podrán decir después que si no entendimos nada o si entendimos todo o si solamente hago la pregunta y me voy. Unidad 5, pensar igual a inferencia más búsqueda más inferencia. El título de la unidad es una ecuación en la que el concepto, la palabra pensar está del lado izquierdo y del lado derecho hay una suma con la palabra inferencia apareciendo 2 veces, la palabra búsqueda en el medio. Pensar es inferir y buscar. Inferir en más de un nivel, me están diciendo. ¿Qué puede significar eso?
Kowalski tiene una historia de usar ecuaciones para explicar cosas. Por ejemplo, la definición de algoritmo, en algún momento la escribió como un algoritmo igual a lógica más control. Mezcla las dos cosas. Por supuesto que es una metáfora, no hay una ecuación estrictamente hablando. Pero lo que está haciendo con esta es decirnos que nosotros al pensar estamos combinando dos cosas. El ejercicio de inferencia, que si revisaron mi libro deben haber visto a qué se está refiriendo. El ejercicio de inferencia está por aquí ubicado. ¿Cómo ustedes? No tenía tiro de una vez. Entonces fue la discusión de inferir, es obtener una fórmula a partir de la otra, ¿será? Entonces lo dice ahí, derivar, también se usa el término inferir para hablar de lo mismo, derivaciones de inferir. X es P y P es M, entonces X es M. Uno puede obtener esta, colocando los valores apropiados, a partir de estas dos. Y ese es un ejercicio de inferencia. Hay otros usos de la palabra inferencia por acá cerca. Por ejemplo, en estadística se utiliza inferencia estadística para referirse a el saltar a conclusiones que son soportadas por datos estadísticos. Ahí es donde se suele hacer este ejercicio de inducción del que hablábamos temprano. Es una forma de estadística, de inferencia, pero no es una inferencia válida, como les decía. Lo que estamos haciendo en lógica es que cuando yo estoy infiriendo, estoy normalmente haciendo deducción. Es decir, el ejercicio mecánico de pasar de fórmulas a otra, que es la inferencia, corresponde con la noción lógica de deducir algo. Es como si el ejercicio mecánico fuese la sintaxis y la semántica fuese la idea de deducir. Así que inferencia para nosotros es la transformación de símbolos unos en otros, o la obtención de nuevos símbolos a partir de los que tenemos allí. Eso supone ya que pensar es alguna forma de manipulación simbólica. Y ahí hay un sesgo que tenemos que discutir. ¿Será que pensamos en lenguaje? ¿O será que pensamos en imágenes o en alguna otra clase de cosas que no son fórmulas? ¿Pensamos en fórmulas? La pregunta hay que hacerse en algún punto. Bueno, aquí él está diciendo que sí, que hay un lenguaje en la mente que quizás no es exactamente el que hemos estado estudiando de forma lógica, pero se le parecen mucho. Tiene que haber algo que corresponda a la condicional, por ejemplo. Y que nosotros lo que hacemos allá adentro, lo que hace ese proceso mental, es manipular esos símbolos, transformarlos uno en otro, obtenerlos a partir de los demás, reagruparlos, reordenarlos y construir sobre ellos representaciones de los conceptos. Y eso no lo dice Kowalski, eso lo dice casi toda la psicología moderna que hay para acá. Dice algo parecido. A lo que se resistieron los conductistas. Los conductistas no puede ser que haya símbolos allá adentro. Allá adentro no hay nada. No puedo saber qué hay, no lo puedo estudiar científicamente. Y esa fue la otra actitud que van a ver ustedes terminó siendo rechazada en psicología, pero que en computación es muy bien recibida. Entonces es un proceso constante de símbolos. ¿Qué tiene que ver la búsqueda en eso? Bueno, que ese procesamiento constante ocurre en un espacio por el que se mueve algo, buscando algo. ¿Qué buscamos? Es lo que vamos a tratar de responder con el capítulo. Se leo. Jonathan Barron, en un libro del 94 que se llama Pensando y Decidiendo, escribe: el pensar acerca de acciones, creencias y metas personales puede todo ser descrito en términos de un mismo marco referencial en el cual se explique que el pensar consiste de búsqueda e inferencia.
Jonathan Barron es un científico cognitivista. Buscamos ciertos objetos y luego inferimos a partir y acerca de los objetos que hemos encontrado. Eso es lo que hacemos al pensar. Hay unos objetos en la cabeza. Reales, no reales, virtuales. A diferencia de Barron, quien ve el papel de la lógica limitado exclusivamente a la inferencia, en nuestro modelo basado en la lógica del pensar, la búsqueda es realizada por el razonar hacia atrás y la inferencia por el razonar hacia adelante. O sea, eso que ya vimos antes, que eran modos de razonamiento, él los está identificando con justamente los procesos mentales que nos permiten pensar. Aquello por lo que buscamos son las metas. Como Barron, distinguimos entre el papel del pensar para generar candidatas a soluciones y derivar sus consecuencias, y el papel del decidir para evaluar las diversas soluciones y escoger entre ellas. ¿Qué buscamos? Soluciones. ¿Entre qué buscamos? Entre las metas y las creencias. ¿Qué exactamente estamos buscando? Un objeto simbólico, si ustedes quieren. Una fórmula. Y eso es pensar. ¿Qué creen? ¿Se queda algo fuera de pensar? No lo dice Kowalski, lo trae. Esto es un resumen de las ciencias cognitivas. Al parecer es común creer que la lógica no tiene nada que ver con la búsqueda. De hecho, Paul Taggart, en la introducción de su libro Cognitive Science, página 45, dice: en los sistemas basados en lógica, la operación fundamental del pensamiento es la deducción lógica. Pero desde la perspectiva de los sistemas basados en reglas, la operación fundamental del pensamiento es la búsqueda. En cualquier caso, como ustedes pueden ver, estamos hablando de que pensar es hacer esas manipulaciones lógicas que estamos viendo. Para ver cómo la lógica está relacionada con la búsqueda, considera el siguiente problema. Y lo que vamos a ver a continuación es un problema de búsqueda en una geografía, que el profesor Kowalski escogió como el mejor problema para explicarle búsqueda en el espacio mental. Cuidado con lo que estamos cambiando de dos planos. Se trata del problema de ir de A a B. En inglés, to go from A to B, es la expresión en inglés, es una metáfora de resolví. Yo lo que quiero es ir de aquí a aquí. No quiero más nada, no quiero estar dando vueltas, quiero resolver, quiero ir de acá a acá. El típico, por ejemplo, ¿cómo quieres tu carro? ¿Para qué quieres tu carro? ¿Quieres un carro fastuoso para, no sé, conseguir pareja o para derrochar lujo, para viajar, para subir montañas? ¿O quieres un carro para ir de A a B? Es el carro estándar, mínimo, más barato, más económico, no se complica. Eso no puede llegar. I want a car to go from A to B. Están hablando del carro que resuelve el problema, no del carro que tiene todas las otras cosas. O sea, ese es el sentido de la expresión ir de A a B. ¿Okay? Por eso le pone ese título. Entonces, por eso porque no lo explique. Tengo que explicarlo yo. Todos tenemos una idea de cómo buscar objetos en un espacio físico y de cómo solucionar para llegar de un lugar a otro. Y aquí están las reglas para hacer eso. Para ir de A a B, si A está directamente conectado a B, entonces vaya directamente de A a B. Esto es un poco tonto, ¿no? Si quiero ir de aquí hasta acá, pues vaya. Del paso, muévalo. Ahora, si quiero ir de aquí a la puerta, que no está al alcance de uno de mis pasos, ni de un salto mío, ni de ninguna manera que me proyecte hacia allá, yo puedo dividir el problema en pasos más pequeños. Y ese es el concepto que vamos a ver acá. La diferencia entre un problema que se resuelve de un solo golpe y el problema que se resuelve en varios golpes, que yo lo puedo ir resolviendo. Y que cada subproblema, cada etapa, es otro problema de ir de un punto al otro. Es el mismo problema. Entonces, están las dos reglas. Para ir de A a B, si está en A, vaya directamente. O sea, esta es la acción de ir directamente. Y para ir de A a B, si C está entre A y B, entonces vaya de A a C y vaya de C a B. Y el problema de búsqueda surge porque nadie nos ha dicho quién es C. Si C está entre A y B, es lo que nos están diciendo acá. Pero C pueden ser más de uno. ¿Con cuál me establezco? ¿Con cuál me comprometo?
¿cuál escojo? Para traducir esta oración en la forma lógica que sugiere Kowalski, es mejor escribirlas así. Yo las estoy escribiendo. Para ir de ahí, vaya directamente a B, si A está directamente conectado a B. Y para ir de A a B, vaya de A a C y vaya de C a B, si C está conectado, está entre A y B. Fíjense que esto es una regla para que a su vez tiene otro sí. Hay dos sí en esa estructura. Voy de A a B, sí. Salto de A a B, sí. A conecta con B. Este es un sí, que es la conclusión de una regla que tiene esa conexión. Entonces tiene esta estructura, tiene la estructura A, si B, si C. Una forma de escribir una regla. Esa es la que estamos escribiendo ahí en los casos, además. En este caso hay además dos condiciones. Esta es la regla grande y aquí está la que queda afuera. No se ve esto para el DSP. Deben aparecer, déjenme mostrarle a los muchachos de distancia que estamos hablando. Están las dos reglas. Vamos a ver si lo puedo poner así de una vez. En la parte de arriba está una traducción de la regla con el para, puesta en términos de sí también. Voy de A a B, si salto de A a B, o sea, si A está directamente conectado a B. Eso es la conclusión de una regla que tiene además, que tiene como condición a A conecta directamente con B. Y fíjense que está la acción, la meta grande es ir de un sitio, voy de A a B, ¿no? Pero la acción es el salto de A a B, vaya directamente, como dice el texto original. No son la misma cosa. Lo que está allí. Suena un poco raro, admito, en español, pero esa es la forma lógica. Nosotros solemos verlas. Una tarea interesante es averiguar por qué son equivalentes así. Una gente va de A a B, si A está directamente conectado a B, y ese gente va directamente de A a B. Ese va directamente es el salto, el paso. O sea, la acción atómica, la acción que no se divide más, que no hace falta dividirla más, porque la gente tiene dentro de sus poderes hacerlo. Una gente va de A a B, si C está entre A y B, y la gente va de A a C, y esa gente va de C a B. ¿Cómo es que esto se parece a las fórmulas que acabamos de ver? Es una pregunta interesante. Por favor, averigüen. Estos procedimientos y creencias sirven no solo para desplazarse en espacios físicos, sino también para lugares conceptuales como pobres y ricos. Lo que le decía más temprano, el concepto de ir de un sitio a otro es una idea genérica que puede servir para moverse en una geografía, pero también puede servir para lugares conceptuales. ¿Qué es eso? Un lugar conceptual, un lugar virtual, una noción, un espacio donde hay conceptos, una mente. La mente es un lugar conceptual. Pobres y ricos. ¿Cómo se va de pobre a rico? ¿Cómo se va de rico a pobre? Vamos a ver qué se hace más adelante. Los procedimientos de revisión de metas son un caso especial de las creencias. Son el caso especial en el cual las creencias son usadas para razonar hacia atrás y el agente es el mismo agente que los usa para reducir metas a sus metas. A diferencia de los procedimientos, las creencias pueden, debería decir ahí, también ser usadas para razonar hacia adelante. Por ejemplo, para determinar las consecuencias de las observaciones acerca de la conducta de otro agente. Puede que haya muchas maneras de escoger un lugar C entre A y B. Por ejemplo, usted puede ir de pobre a rico, bien consiguiendo un buen empleo, bien robando un banco. Vamos a explorar la opción de robar un banco en el capítulo 8. Por si alguien quería
De la misma manera, después me echan ese cuento, porque usted tiene un cuento hace rato que no quiere soltar. De la misma manera puede haber muchas formas de ir de A a C y de ir de C a B. Por ejemplo, usted puede conseguir un buen empleo comenzando justo después de graduarse o haciendo un posgrado antes para luego ir a trabajar mejor calificado. Son dos maneras alternativas, en este caso excluyentes, ¿no? Algunas decisiones al escoger el lugar intermedio C podrían no ser buenas para resolver las otras submetas de ir de A a C o de C a B. Por ejemplo, que usted pudiera conseguir un buen trabajo justo al terminar su pregrado, puede que aún así no alcance a volverse rico. Lamento informarles de eso. No, a ustedes no, porque ustedes están haciendo posgrado, quizás eso es una buena noticia. En general, por tanto, para resolver la meta de ir de A a B, usted necesita buscar la solución. En lugar de buscar un espacio material, usted puede ahorrarse algún esfuerzo físico quizás, haciendo parte de la búsqueda en su cabeza. Usted puede aprovechar sus creencias, por ejemplo, si usted está planificando sus vacaciones, para obtener un plan para ir de A a B mucho antes de que comiencen sus vacaciones. Podría usted probar planes alternativos o inclusive buscar un plan que optimice el resultado, quizás minimizando sus costos o maximizando sus beneficios. Más aún, usted puede entrelazar ese planificar con otras actividades, suspendiéndolo cuando tenga compromisos más urgentes que atender y reanudándolo cuando no tenga algo más importante que hacer. O sea, la planificación no es que comencé a planificar, terminé de planificar y ya no voy a planificar más nunca. Que es una idea que no sé cómo diablos se nos metió en la cabeza a nosotros. La idea de que yo planifico y ahora voy a ejecutar. Y dentro de 6 meses o un año vuelvo a planificar. No sirve. Ningún plan en un mundo real sobrevive esos 6 meses. Algo pasa, pero no se pudo. De repente nos quedamos sin alternativa. ¿Y ahora qué hacemos? Voy a volver a planificar. Y piensa otra vez, pero ahora no tienes idea de cuáles son las alternativas. Entonces, la última oración de entrelazar es clave para nosotros. Estamos constantemente reduciendo metas a sus metas, generando nuevos planes, explorando vías alternativas en nuestra cabeza, pero hacemos otras cosas, ¿no? También ejecutamos acciones, seguimos observando, seguimos pensando en otras cosas, cambiamos de tema. El plan de las vacaciones es clave, es claro. Hay personas, por ejemplo, que prefieren, no, yo me voy de vacaciones, significa que yo no voy a pensar eso, yo me voy a ver que me salga, voy para el terminal y el primer bus que salga del mundo, ese bus voy a ver qué pasa. El espíritu aventurero, esa es una manera. Se libera de la angustia de tener que reservar pasajes 2 meses antes, todo lo demás. Otros que no quieren, yo voy a descansar, no voy a sufrir en el camino. Yo prefiero planificar, tomar previsiones y tener todo resuelto antes de salir de viaje. 2 maneras de ser, ninguna de las dos se puede decir mejor que la otra, en forma definitiva. Vamos a hacer el ejercicio de planificar un viaje. ¿Cómo ir hasta la Riviera Francesa? El profesor Kowalski vive en el sur de Inglaterra ahora, pero vivió en un tiempo en Wimbledon, el mismo lugar donde hace el torneo de tenis cada año. Es un suburbio de Londres, es el suroeste. Antes era un sitio aparte, por supuesto, pero la ciudad fue creciendo y empezó a pasar lo que pasó. O sea, ya está dentro de la ciudad. Pero esa es una gran ciudad. Y desde su casa está planificando cómo llegar a la Riviera Francesa. La Riviera Francesa, como ustedes deben haber visto en un mapa alguna vez, está separada de Inglaterra por Francia. Está la isla británica, el canal, toda Francia, y del lado del Mediterráneo está la Riviera. La ciudad emblemática de la Riviera, hay varias ciudades, pero Niza se supone que es la ciudad que está en el corazón de la Riviera, que es la costa mediterránea hacia el sur, del lado de arriba de España. Es un sitio vacacional muy cotizado en Europa porque quizás es el más tropical de los lugares en Europa. Hay más sol, el mar es un poquito más caliente, el Mediterráneo allí. Es un lugar muy bonito, lo mantiene muy bien, hay una industria turística pujante y bueno, la cocina francesa florece en ese lugar. Así que es un buen lugar, he estado ahí por fortuna un par de veces. Tenemos unos amigos que viven allá, que trabajan con nosotros acá en César. Lo cierto es que para llegar de Londres a la Riviera hay varias maneras de hacerlo. En Europa se viaja muy bien por tren,
Y de hecho el tren compite con el avión en costo. En ocasiones el costo del ticket de avión es casi el mismo que el del tren, con variantes por supuesto, y con las grandes diferencias que hay entre volar miles de metros sobre la tierra y volar sobre la superficie. Casi a la misma velocidad, ¿no? Porque bueno, los aviones van muy rápido, pero el tren no se queda atrás. El Eurostar, que atraviesa el canal de la Mancha por debajo del fondo del mar, que sale de Londres y llega a París, va a 300 km por hora, por ejemplo. Y el TVG, el super rápido de los franceses, va más rápido que eso, desde París hacia el sur. No llega a Niza, no sé, no me acuerdo ahorita. Llega cerca. O sea que hay trenes super rápidos también toda la vida. Ahí se puede ir en automóvil también, en bus, también hay buses más económicos que los otros dos, pero son más lentos y es más confuso llegar. O sea, lo que va a tratar de explorar aquí es ir en tren o en avión, particularmente la mezcla de esas dos cosas, que son los más populares y siguen siendo asequibles. Una cosa muy curiosa, el avión es muchísimo más costoso en energía, pero muchísimo más que el tren. El levantar un avión con el tamaño que tienen y ponerlo del otro lado consume, si no me equivoco, 2 órdenes de magnitud más energía que la del tren. Para que veamos lo que está pasando. Y los pasajes cuestan lo mismo, más o menos. O sea, ahí está pasando algo raro. Aquí no está sacando bien la cuenta. Pero bueno. Lo cierto es que son alternativas. Entonces, bien, todas estas cosas puestas sobre la mesa, ¿qué es lo que uno tiene? Uno tiene la meta. Yo voy desde Wimbledon hasta la Riviera Francesa. ¿Y qué sabe? ¿Cuáles son sus creencias? Bueno, tiene el grafo que describe la geografía. Niza está entre Wimbledon y la Riviera Francesa. París está entre Wimbledon y la Riviera Francesa. Heathrow está entre Wimbledon y la Riviera Francesa. Gatwick está entre Wimbledon y Niza. Clapham Junction está entre Wimbledon y Gatwick. Wimbledon está directamente conectado a Clapham Junction. Clapham Junction está directamente conectado a Gatwick. Venden directamente conectado, que es diferente a... está entre. Las dos relaciones diferentes. Gatwick está directamente conectado a Niza. Estos son las dos localidades. Esto es una ciudad, París es una ciudad. Heathrow es el aeropuerto de Londres. Gatwick es el otro aeropuerto de Londres. Este es más cercano que este. Clapham Junction es una intersección de las vías del tren, una estación de tren masiva, muy grande. Y, ¿qué más falta? Ya les di todas. Sí, eso es todo. Ahí, por supuesto, le está simplificando la descripción gráfica enormemente, porque no está diciendo cuáles son trenes y cuáles son aviones. Se está suponiendo que las rutas son, en ese caso, no importa la diferencia. No le importa ir en tren o en avión, eso lo está diciendo. Si importara, no tendría que dar más detalles, eso es todo. Pero entonces, como suele pasar con todos los ejemplos del libro, sería más complicado. Suponemos que eso no importa. Yo podría tener toda esta información almacenada previamente en mi memoria, directamente como una colección de hechos, o podría tener la otra fuente. Ahora la tenemos toda en Google Maps o en el OpenStreetMap, que los británicos por cierto tienen unos muy buenos y son líderes del proyecto. Razonando hacia atrás, tengo 2 planes alternativos para tratar de resolver mi meta. Wimbledon está directamente conectado a la Riviera Francesa y yo voy directamente desde Wimbledon a la Riviera Francesa, o algún C está entre Wimbledon y la Riviera Francesa y yo voy de Wimbledon a C, y voy de C a la Riviera Francesa. Este plan no sirve porque no hay ninguna conexión directa. Esta acción va a fallar. Fíjense que yo comencé a explorar utilizando las 2 reglas que tenía antes, la de directamente conectado y la de un punto intermedio, y aquí no funcionó porque no están directamente conectados, me va quedando pero ya hay 2 alternativas entre las cláusulas que yo puedo utilizar para resolver el problema, para reducir mi meta a sus metas, y ya tengo que decidir cuál de las 2 voy a utilizar. Como esta me la conseguí primero, yo sigo usando esta y me estrello en el siguiente paso. No están directamente conectados, falló. Tengo que abandonar ese plan y volver a este. Ese ejercicio es el que hace prueba. Exactamente ese ejercicio. Buscar entre las cláusulas cómo resolver el problema. Y es un ejercicio de búsqueda. ¿De búsqueda de qué? De búsqueda de llegar a resolver todo el problema. Si llegué a conectar el punto que quería con el otro punto. Entonces, bueno,
Hay unas decisiones que son características de la búsqueda, que sabemos que estamos buscando. ¿A cuáles de estos genero primero o si genero también todos simultáneamente? Depende de mi estrategia de búsqueda. Si genero el primero de primero, tengo que decidir sobre cuál submeta A. Aquí está. Les decía que tengo estas dos. Esta falla porque no están directamente conectadas, me queda esta. Pero entonces entre estas también tengo que escoger qué hago con estas tres literales, tres átomos, si ustedes quieren. Hay cuatro. Este es el bueno de la teoría francesa, pero este es uno, este es el otro y este es el otro. Si genero el primero de primero, o sea, si empiezo esto primero y no sé quién es C, voy a buscar quién es C, tengo que decidir sobre cuál submeta trabaja primero. La submeta, está hablando de este o este, de todo. Estoy escogiendo, no hemos anulado esto. ¿Cuál de las dos cláusulas voy a utilizar, la primera o la segunda, para desglosar? ¿Cuál voy a seguir desarrollando? ¿Voy para allá o voy para esta otra cosa? Imagine que decido trabajar en la primera submeta primero. Con solo las creencias que le esté arriba no puedo resolver esta submeta. Debo por tanto abandonar o suspender esta línea de pensamiento de búsqueda, o por el contrario debo realizar alguna acción sobre el ambiente para procurar información adicional en caso de que exista alguna conexión de la que aún no sé. Supongo ahora que decido suspender esta línea de búsqueda, es decir, no tengo información de si Wilmer está directamente conectado con la ribera. Quizás hay un tubo nuevo que inventaron, o un radio tractor o lo que sea, pero yo no lo sé. ¿Qué puedo hacer en ese caso? ¿Desecho el plan o busco más información? Lo que hace el problema es que desecha el plan, pero no intenta buscar más nada. Pero esa no es la única manera de proceder posible. Me queda, después de haber abandonado la primera opción, la alternativa de tratar de resolver la segunda meta. CTT Wilmington y la Ribera Francesa, yo voy de Wilmington a C y voy de C a la Ribera Francesa. Suponga que decido trabajar en la primera de las tres submetas. Aquí están tres submetas. No tiene sentido trabajar en una de las otras dos, puesto que aún no he seleccionado el lugar C. Es decir, estas dos, yo no puedo hacer ir de Wilmington a C si no sé quién es C. Entonces, entre ellas hay un orden de evaluación que es que coloca esta de primera porque es la única que me va a dar el valor de C. Dada la poca información que he listado antes, hay tres formas de resolver esta submeta. Debo decidir cuál tratar primero. De esta manera continúa la búsqueda, considerando alternativas, decidiendo sobre cuáles submetas tratar primero y decidiendo acerca de las acciones en el ambiente que debo realizar para obtener más información, hasta que consigo una o más soluciones. En este caso, si decido no hacer ninguna acción externa, la única solución es este plan. Voy de Wilmington a Clapham Junction directamente, y voy de Clapham Junction a Gatwick directamente, y voy de Gatwick a Niza directamente, y voy de Niza a la Ribera Francesa directamente. Este es el plan para irme de vacaciones, completo. Un plan completo. Conecta la posición inicial con la posición final. Salud. Puedo derivar este plan buscando en mi mente bien hacia adelante a partir de Wilmington o hacia atrás desde la Riviera. Eso no lo hemos decidido cómo llegar hasta ahí. Dependiendo en cada caso de sobre cuál submeta decida trabajar primero. Sin embargo, en ambos casos busco en mi mente realizando un razonamiento hacia atrás desde las metas hacia las submetas. Fíjense que hay como dos direcciones aquí. La dirección de razonamiento de metas a submetas, y por eso razonar hacia atrás, y la dirección geográfica real. Comienzo desde Wilmington hacia adelante, o sea, progresando desde donde estoy, o regresando a donde quiero llegar. Ese es el plan progresivo o regresivo. La estrategia más apropiada depende de las circunstancias. Algunos dicen, por ejemplo, que la planificación progresiva, desde donde estoy en adelante, es mejor porque yo puedo comenzar a actuar de inmediato, sin tener todos los detalles de lo que va a pasar más adelante. Puede ser que gane información en la medida en que me voy acercando al objetivo. Otros dicen que es mejor desde atrás para adelante porque así tomo en cuenta todas las posibilidades antes de que surjan. ¿Cuál es mejor? Aún hay que discutir más. Los agentes que nosotros hemos hecho normalmente son progresivos, es decir, de aquí en adelante, de manera que yo pueda comenzar a actuar de inmediato, pueda reaccionar de inmediato, decidiendo la primera acción. Por supuesto, si yo no terminaba de hacer el plan, esa decisión puede estar equivocada. Por supuesto, si tuviera más información, podría escoger más soluciones para alcanzar mi meta original.
Necesitaría entonces escoger entre las alternativas, no solo para decidir cuál plan ejecutar, sino también, y antes de eso, para seguir buscando la solución. Puesto que el propósito de pensar en este caso es finalmente decidir qué hacer, podría usar los mismos criterios que usé para escoger entre las soluciones, por ejemplo, el criterio de mayor beneficio por menor costo, como estrategia de búsqueda, explorando las líneas de razonamiento o pensamiento o búsqueda más prometedoras solamente, o por lo menos antes que las menos prometedoras, es decir, aquellas en donde si saco la cuenta, voy teniendo el camino más corto, si es lo que quiero hacer. Razonamiento lógico es igual a búsqueda más diferencia. Hay, sin embargo, otra forma muy interesante para explicar en lógica cómo se combina la búsqueda y la inferencia. Es la forma en que Jonathan Barón explica el pensar en general. Buscamos ciertos objetos y luego inferimos a partir y sobre los objetos que hemos encontrado. En nuestro marco lógico conceptual, buscamos por soluciones razonando hacia atrás a partir de las metas. Sin embargo, para ayudarnos a decidir entre soluciones alternativas, exploramos ese espacio de las inferencias hacia adelante, para prever cualquier consecuencia adicional, deseable o indeseable de las soluciones. Salud. Para ilustrar el sentido en el que el pensar combina búsqueda e inferencia, Barón presenta el ejemplo de un estudiante tratando de decidir qué curso electivo tomar. Primero considera ella un curso de historia moderna que suena interesante pero exige demasiado. Luego considera otro curso de historia moderna que también suena interesante pero que quizás no demande tanto. Entonces trata de encontrar a alguien que haya tomado ese curso antes para ver qué tanto trabajo realmente exige. Es decir, esto es tomar la decisión de cursar cada uno de los cursos, pero después tratar de ver cuáles son las consecuencias de haber tomado esa decisión. Este ejemplo de Barón es muy parecido a nuestro ejemplo del viaje de vacaciones a la Ribera Francesa, pero además ilustra la importancia de las acciones en estructura de información. Muestra que usted no puede confiar que tiene en su memoria desde el principio toda la información que requiere para resolver un problema. Es posible que tenga que consultar fuentes externas. El propósito principal de este ejemplo es ilustrar el uso de la inferencia para derivar las consecuencias de las soluciones candidatas, para ayudar a decidir qué hacer. En el ejemplo de Barón, la inferencia es simple. Si la estudiante toma el primer curso, tendrá que trabajar muy duro. Eso ya lo sabe. En el segundo, cuando menos, queda la duda si será así o no. Decidir qué hacer sobre la base de esas inferencias es más complicado. Implica comparar las ventajas y desventajas de distintos candidatos a cursos de acción. Puesto que es poco probable que algún curso supere a todos los demás en todos los aspectos relevantes, es muy probable que se tenga que tomar algunas decisiones difíciles, quizás comprometiendo las ventajas de un curso para evitar algunas de sus desventajas. Para complicar las cosas todavía más, el estudiante tendrá que basar sus estimados de costos y beneficios de las diversas alternativas en información incierta, quizás hasta de carácter estocástico. ¿A qué se refiere con carácter estocástico? A algún fenómeno azaroso que no se puede predecir exactamente. Es decir, que hay un elemento del azar involucrado. Muy oscuro, muy claro. ¿Alguien quiere que le explique algo más? ¿Dónde está la búsqueda? Yo estoy haciendo como el profesor Mitter, yo estoy solamente colocando la pregunta, ustedes verán cómo consiguen la respuesta. Hay un detalle importante a tomar en cuenta en esta discusión, y es que ¿qué significa buscar para nosotros? Revisar. Con una idea de qué es lo que estoy buscando, para comparar si lo encontré. Busca el borrador. Este no es, aquí está, lo tengo. Fallé varias veces antes de conseguir el que estaba buscando. Y el fallar me sirvió para seguir por la otra ruta, por la siguiente. Si estuviese buscando a ciegas, por ejemplo, tanteando. Este no era, voy separando lo que no es, tratando de recordar dónde están los que no son hasta que consigo lo que estoy buscando. ¿Qué está pasando aquí al respecto? Como les decía, esto es búsqueda en la mente. Tengo exactamente lo mismo, tengo esos criterios posibles.
¿Ustedes qué dicen? Un ejemplo más detallado de cómo hacer eso. ¿Cómo será esto en Prolog? ¿Funcionará si lo pongo en Prolog? Si traduzco estas reglas a Prolog y le doy el grafo y le pregunto Niza, Ribera Francesa, por ejemplo, voy de Niza, Ribera Francesa, ¿será que funciona? Me propongo que lo hagan. Una de las dificultades con la planificación es que no tenemos toda la información. Y no solamente no la tenemos, sino que no la vamos a tener hasta el momento en que se realice la acción. A eso se le conoce como incertidumbre legítima. La incertidumbre acerca de las circunstancias futuras fuera de nuestro control es característica de la mayoría de las situaciones y problemas de la vida, dice el profesor. Consideren nuevamente el problema de pasar de pobre a rico y suponga que estoy considerando el robo de un banco como una manera de hacerme rico. Robar un banco no es una opción fácil. Puede tener que pensar mucho para construir un plan que tenga algún chance de tener éxito. Tendré que escoger un banco, decidir si iré solo o con una banda organizada para ayudarme, decidir si lo haré en plena luz del día o en la oscuridad y planificar mi escape. Los chamos que nos robaron hicieron exactamente todo eso. Pero antes que construir un banco con todos sus detalles, podría explorar en mi mente las consecuencias más probables de robar el banco, para establecer si hay otros efectos deseables o indeseables. Separando cualquier consideración moral, si robo un banco y me atrapan y me condenan, terminaré en la cárcel. Pero yo no quiero ir a la cárcel. Puedo decidir si trataré o no de robar el banco, pero no puedo controlar si seré capturado o condenado al intentarlo. No solo es que estas posibilidades están completamente fuera de mi control, es que no puedo siquiera predecir su probable ocurrencia en un nivel de certeza predefinido. Si yo tengo certeza de que no va a haber respuesta de la policía, eso debe aumentar mi certeza de que puede poder hacerlo con éxito, ¿no es cierto? Y si yo sé que, sea o no verdad, la policía está muy ocupada en otras cosas, eso sería un buen dato para saber que mis chances de robar con éxito son mayores, ¿verdad? O si yo sé que el modo operante de la policía no es perseguir en caliente, yo me atrevería a hacerlo porque sé que no me van a perseguir en caliente y si me va a dar suficiente tiempo para ponerme a salvo, eso es una buena alternativa de escape. O sea, uno de nuestros problemas es que nuestros candidatos a malandros tienen muy bien perfilada la policía y el otro lado no sirve. O sea, el otro lado, que la policía tenga bien perfilada, los malandros no funciona. Eso es lo que está pasando, digo yo, una de las cosas que está pasando. Lo más lejos que puede llegar es estimar, bueno, siempre es, por supuesto, siempre está la posibilidad de que haya algunos efectivos que se salga del molde y haga el trabajo diferente. Y es difícil predecirlo porque son muchos. Siempre vamos a tener, cuando mucho, una probabilidad asociada, nunca una certeza definitiva. Si creo que los chances de ser capturado y luego convicto son muy altos, no robaré el banco puesto que no quiero ir a la cárcel. Ni siquiera comenzaría a considerar cómo robarlo, pues todas las alternativas tienen la misma conclusión indeseable. Eso significa que yo estoy razonando en la búsqueda y me paro en cada alternativa y considero las consecuencias que podría tener al robo. ¿Qué chance hay que me atrapen? No estoy seguro, pero es muy alto. No es una buena opción, olvídalo. Estoy pensando. Pensar el robo del banco no solo muestra el valor de inferir las consecuencias de cada solución, sino que también expone la necesidad de calcular o estimar probabilidades asociadas a circunstancias fuera de nuestro control. Esa combinación de estimación de probabilidad con evaluación de utilidad de los diferentes resultados es el tema de lo que se conoce como teoría de decisiones. Y a eso vamos a ver más adelante, eso no va a aparecer. Cálculo de incertidumbre. Entre tanto, es suficiente connotar que en muchos casos pensar, entendido como la búsqueda de las opciones y el cálculo de sus consecuencias, puede con frecuencia ser mucho más fácil que decidir qué hacer. Se podrá pensar sin buscar.
El profesor metió a buscar en la ecuación anterior, pero ya estamos infiriendo y estamos pensando. ¿Será eso suficiente? Esa caracterización de pensar como búsqueda más inferencia constituye un gran avance con respecto a otras teorías en las que el pensar es visto como apenas algo más que solo búsqueda. No obstante, no sirve para dar cuenta del tipo de pensar que es necesario para lidiar con cambios en el ambiente, especialmente cuando tales cambios requieren una respuesta rápida y no hay mucho tiempo para buscar la solución óptima. Pensar, buscando e infiriendo consecuencias es suficiente en muchas situaciones, como cuando usted está planificando sus vacaciones, planificando un curso lectivo o el robo de un banco, ocasiones todas en las que usted dispone de todo el tiempo necesario para buscar soluciones alternativas, antes de que comience la acción, claro. Sin embargo, hay otras situaciones como las de emergencia, cuando usted no tiene tiempo para considerar todas las alternativas y no tiene tiempo para determinar su pensar antes de comenzar a actuar. Suponga, por ejemplo, que usted es el explorador de Marte tipo 2, una versión actualizada, equipado con toda la capacidad para pensar lógicamente. Usted se encuentra buscando vida en Marte como un exterminador marciano, cuando un exterminador marciano se atraviesa su camino. El exterminador marciano es una versión de un animal marciano terrible que se come los robots. Afortunadamente, usted ha sido advertido de tales emergencias y está equipado con la meta de mantenimiento apropiado. Meta: si el exterminador marciano está a la vista, entonces vaya desde donde estoy hacia la nave espacial. Observación: el exterminador marciano está a la vista. Relacionándose adelante, meta de logro: vaya desde donde estoy hacia la nave espacial. Se resuelve el problema, ¿no? Si usted tiene esa meta. No basta con tener la meta, tiene que ponerla de primero en su razonamiento. Si usted está explorando y la meta es la que tenía el explorador en el capítulo anterior, de pasearse por el espacio, por el lugar y conseguir vida, usted tiene que suspender esas actividades, todas las que tengan que ver con la búsqueda de vida y la de evitar los obstáculos, para colocar primero esta meta de ir a la nave espacial tan pronto pueda. Si usted además tiene la mala suerte de que el exterminador marciano se atravesó en el camino, ir hacia la nave espacial tan pronto pueda no va a ser tan cierto, no va a ser tan fácil. Va a tener que dar un bordeo, tiene que darle la vuelta, no puede ir directo hacia allá. Aunque lo mejor sería ir directamente a la nave espacial, no puede porque él está atravesado. Se piden todas las consideraciones que hay que tomar en cuenta. En teoría, usted podría simplemente sentarse a pensar en todas las formas de volver a la seguridad de su nave espacial, tal como si usted estuviera planificando sus vacaciones en la Riviera. Pero en la práctica, su vida terminaría antes de que pudiera comenzar con esos planes. Lo que usted necesita es pensar rápido, con el mismo conocimiento que usted usa al planificar las vacaciones, pero sin explorar todo el espacio mental de alternativas. Debe usted escoger un lugar C, contiguo al lugar donde usted está y más cerca de su nave espacial, y de inmediato comenzar a moverse hacia ese lugar. Incluso antes de ponerse a pensar qué hará después. El pensar progresivo en caso de emergencia es clave, porque yo comienzo a resolver de una vez. Si ya he resuelto la emergencia antes, puede que tenga una memoria del plan anterior y ese plan sea bueno. Si no, cuando menos comienzo a evitar la emergencia, en este caso que me persiga. De nuevo, si tengo la mala suerte de que el bendito bicho está atravesado en el camino, no es fácil porque no me estoy acercando, me estoy alejando de la nave. O sea, hay una definición complicada, es cómo acercarse con seguridad. La mejor ruta, segura. Cuando haya llegado a C, usted seleccionará otro lugar C', contiguo a la nueva posición C, y también en dirección a la nave, y de nuevo se moverá hacia allá. Usted seguirá de esta forma pensando dónde ir y moviéndose hacia allá hasta que llegue a la nave espacial, si es que tiene la suerte de su lado, o será capturado por el exterminador marciano si no está de suerte. O sea, aunque haga lo correcto, puede ser que él le gane, porque tuvo él la suerte de estar más cerca, mejor ubicado, o porque simplemente tiene mejores sensores que usted y lo va a interceptar antes de que llegue a la nave. Todo. Mejores sensores y mejores sensores. Corre más rápido, lo que sea. Es decir, curiosamente, la planificación es el reino de la incertidumbre. Muchas cosas pueden salir diferentes a como usted lo había planificado. No sé quién nos metió en la cabeza de que los planes se podían escribir en piedra. No se pueden escribir, pero no sirve de nada, porque 5 minutos después los tengo que modificar. En el mundo real, claro. Eso no significa que no aprendamos, ¿no? Que no digamos, esta manera de hacerlo es la mejor. Y la tengamos ahí guardada para utilizarla como referencia en futuras situaciones. Pensando en el tiempo.
En el caso general, para lograr el balance perfecto entre pensar y actuar, un agente necesita pensar en el tiempo. Tanto pensar acerca de los tiempos en que debe realizar las acciones, quiere decir en los momentos, en qué momento debe hacerlas, como en la duración del pensar dado el tiempo disponible para hacerlo. Es decir, ¿qué hago? ¿Me quedo ahí en la piedra agazapado a esperar que no me vea el bicho? Y lo siento acercarse, tengo que hacer algo, tengo que quitarme de ahí y buscar un sitio donde pueda seguir pensando qué hacer. Ya no pensando en llegar la máquina a la nave a ponerme a salvo, sino simplemente huir del otro. Este tema del pensar acerca del tiempo se ha tratado muy pronto en el libro, pero realmente en la segunda parte. ¿Cómo quedamos con esto de que pensar es igual a inferencia más búsqueda más inferencia? Bueno, aquí está un diagrama, en donde creo que se puede ver el proceso modificado, el que vimos en el capítulo 4, está aquí, cómo se conectan las observaciones con las acciones, se intentan en el universo, pero resulta que cuando yo estoy haciendo el proceso de deducir las submetas hasta llegar a las acciones, cada decisión que tomo, aquí debería haber varias flechas alternativas, porque puede haber más de una submeta posible y en general más de una acción disponible y en general más de un plan disponible, yo tengo que escoger entre ellas, por eso es la definición de decidir acá. Calculo las consecuencias y decido. Vamos a ver más adelante una forma que seguramente ustedes han visto antes de calcular consecuencias es estimar una utilidad. Tener una función de utilidad que me calcule esta acción me va a producir tal utilidad, esta otra me va a producir tal utilidad y esta otra tal utilidad. ¿Cuál es la mejor? La que tenga la mayor utilidad. Escojo esa. Esa es una forma simple, eso es lo que hay en teoría de decisiones, eso es lo que hay en teoría de juegos y eso lo vamos a estudiar en la segunda parte del curso después del examen de la próxima semana. Pero lo que quería que quedase claro ya ahora y una vez para siempre es que aquí se abre no es una sola flecha, es un árbol de posibilidades que yo debo recorrer hasta llegar a tener un plan que yo pueda ejecutar exitosamente en el universo. Y cuál de los planes es el que voy a escoger para ejecutar depende de las consecuencias que tenga cada uno. Si tengo tiempo de calcularlo, por supuesto. Si no, el que tengo a la mano, primero que haya podido elaborar algo hago. Ahora sí está el modelo completo de la gente. Ese es todo el modelo que vamos a estudiar en el curso. Lo que viene después son embellecimientos del asunto y aplicaciones en particular. Como por ejemplo esa de que esas consecuencias se pueden en algunos casos cuantificar asignándole funciones de utilidad, lo que se hace en teoría de juegos. Y esa misma teoría de juegos se utiliza después para el objetivo que vamos a hacer, juegos entre agentes, para que ellos decidan cuáles son las mejores acciones en vista de lo que el otro está haciendo. Bueno, eso es todo. Yo quiero terminar muy temprano. Estamos comenzando el año. Y ya lo fatigué bastante con ese historia de terror temprano. Espero que si vuelven a escuchar al profesor Mitra lo encuentren motivador y se les ocurra alguna buena idea para el curso. Proyecto. Hablamos el próximo miércoles, después del examen, claro.